Ya estamos de vuelta aquí en Viva la Mañana, son las 7:48 y tenemos que hablar precisamente del tema de presupuesto para la nación en el 2016, uno de esos temas principales y que advirtieron los expertos sería quizá uno de los mayores dolores de cabeza para el presidente electo Jimmy Morales, porque ahora, bueno, le toca trabajar con el Congreso, tocan hacer consensos respecto a este presupuesto y vemos que desde ya quizás está creando algún tipo de polémica, de controversia, cuando escuchamos al presidente electo Jimmy Morales decir que está abogando para un presupuesto sin candados. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros esta mañana lo vamos a analizar con quien nos acompaña en los estudios, Jonathan Mencos, el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Jonathan, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, Jonathan, primero que nada, explícanos un poquito acerca a lo que se refieren cuando mencionan la palabra candados. ¿Qué son los candados en un presupuesto nacional? Muy bien. Bueno, en primer lugar sí habría que decir que tal vez las declaraciones no han sido las más afortunadas porque efectivamente no están llegando al tema puntual de qué son los candados. Y yo diría que tenemos que distinguir dos tipos de candados en el presupuesto. Hay candados dentro de un marco legal mucho más rígido, los candados constitucionales que destinan recursos para la Corte de Constitucionalidad, el organismo judicial, la Universidad de San Carlos. Hay otros candados dentro del marco legal que también van destinando, de acuerdo a los ingresos, algunos recursos para entes y organizaciones dentro del Estado. Y finalmente hay candados que se han discutido de una manera más coyuntural y que se aprueban en la medida en la que se van aprobando presupuestos. En los últimos años tuvimos candados en los presupuestos para que no se quitaran recursos, por ejemplo, que iban destinados a la lucha contra la desnutrición crónica o que iban para salud. Entonces me parece que lo primero es dejar claro ante la sociedad estos tres tipos de candado y a cuáles se refieren ellos, ¿verdad? El presupuesto en realidad es una suma de candados por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Dentro de los estudios que ICEFI ha hecho, lo único que queda de margen de maniobra para un gobierno es aproximadamente el 10, el 12% del presupuesto. Y eso estamos hablando, bueno, se está pidiendo o solicitando un presupuesto de un poco más de 72 millones de quetzales, lo que significaría que entonces mencionas el 10% de eso estaría con una cierta flexibilidad. Así es, alrededor de 7,000 millones de quetzales estarían en la posibilidad de cierto margen de maniobra, que evidentemente creo que ha sido muy bueno y muy oportuno que no se apruebe el presupuesto hasta no saber quién era el candidato que ganaba las elecciones, porque ese es el margen de maniobra que ese candidato, ahora electo, tiene para poder implementar su plan de gobierno. En todo caso, el plan de gobierno del presidente electo del partido FCN Nación sí que tenía algunas discusiones que requieren llevar más presupuestos a justicia, más presupuesto para salud, más presupuesto para educación. Incluso hay toda una discusión en el plan de gobierno de Jimmy Morales sobre apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Eso hoy no está visibilizado en el proyecto de presupuesto. Del presupuesto, o sea que podemos aducir o cómo podemos analizar el panorama que va a tener el presidente electo a la hora de querer cumplir con ese plan de gobierno, como tú mencionas, esas ciertas propuestas que conocimos o esas promesas de campaña también que se hicieron. Bueno, lo primero que creo que el presidente electo tiene que tener claro es que no puede hablar de una cifra menor a 72 millardos, porque eso sería aumentar las posibilidades de ingobernabilidad que tenga él en su próximo gobierno. Pero lo otro que creo que no debería hacer es dar una cifra sin tener un análisis atrás que le permita argumentar en qué sentido es que no quiere candados o con qué presupuesto él podría operar el cumplimiento de su plan de gobierno. Y creo que este va a ser el primero de 4 presupuestos. No es que tenga 20 presupuestos para poder llevar adelante lo prometido, pero es el primer presupuesto también que se da después de una crisis política muy amplia en la que hubo toda una lucha por hablar y sacar los elementos de corrupción de la administración pública. Y esos elementos de corrupción continúan estando en el proyecto de presupuesto. Y quizá el llamado también del presidente debería de ser a que la Comisión de Finanzas no solo tenga una discusión abierta con la sociedad del proyecto de presupuesto, sino que esta vez no toque nada del proyecto de presupuesto. De lo contrario, comienzan a crecer los espacios de opacidad,
de una comisión que puede tener la legalidad para cambiar el proyecto de presupuesto, pero no la legitimidad. Bueno, Jonathan, sabes que vamos a enlazarnos vía telefónica con Renzo Rosal, analista político, para que nos dé su aporte también y él lo que piensa respecto a lo que está ocurriendo en cuanto al presupuesto y bueno, las declaraciones que, como sabemos y como hemos mencionado en esta conversación, han quizá provocado cierto tipo de controversia o discordia ya en ciertos grupos. Renzo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Tú cómo ves entonces estas declaraciones, esta petición que se está haciendo al Congreso de aprobar el presupuesto del 2016 sin candado? ¿Será un desgaste para Jimmy Morales? Bueno, muy buenos días a ustedes y a los estimados televidentes. Creo yo que es un mal inicio, es decir, creo que el partido ganador, el FCN, el equipo de Jimmy Morales, a pesar de que no ha obviamente tomado posesión, debió haber llegado bajo otras condiciones al Congreso de la República en este primer episodio donde se enfrenta a las fuerzas políticas reales, donde el tema de campaña ya queda en la historia y donde aquí tendría que ir con mayor embate, mayor precisión, mayor conocimiento de la cosa pública, de la administración pública y de fundamentalmente de lo que representa el presupuesto. Es decir, que el presupuesto bien puede decantarse como una herramienta técnica, como la madre de las políticas públicas, como instrumento de planificación, o bien puede decantarse hacia hacer lo que ha sido en los últimos años un mecanismo, un instrumento para la extorsión política por parte de los diputados del Congreso, la mayoría de ellos. Entonces creo que el hecho de ir titubeante al Congreso, el hecho de no ser muy contundente con respecto a los candados, creo que ha abierto la puerta más para el segundo escenario que para el primero. Perfecto, Renzo. Bueno, y sabes que mencionan, o ayer se mencionaba algunos de los candados que quizá están preocupando. Carlos Mencos de la Contraloría General de Cuentas decía, bueno, lo siguiente, que por ejemplo, decía uno de los candados que deben tener el presupuesto es que no se permita a las entidades públicas que hagan contrataciones de ONG para desarrollar obra gris. Otra cosa dice es los candados por las compras de excepción. ¿Qué tan importantes son estos en un presupuesto? Bueno, creo que son fundamentales el establecer yo diría un conjunto, un menú de candados, tampoco más de la cuenta, digamos, pero sí un grupo de candados que traten de tocar aquellos aspectos estratégicos que han quedado al desnudo en los últimos años, que por la inexistencia de esos candados se han hecho una serie de desmanes. Me sumo a los que plantea el señor Contralor, el hecho de, digamos, regular el tema de los fideicomisos. Ahora estamos viendo con mucha gravedad el fideicomiso del transporte público. Creo que estamos viendo también el tema de compras por excepción que ya se mencionó, regular o inclusive prohibirlo, el tema de las ONGs, el tema también del endeudamiento, un poco como pasa con las municipalidades, de buscar no endeudar a las siguientes administraciones. Digamos, yo sé que eso es difícil, pero yo creo que esos son fenómenos que ya están haciendo agua en el país, y para eso la naturaleza de los candados también tiene que ver con una de las funciones centrales del Congreso, que es la fiscalización, que por supuesto que el Congreso no lo ha hecho adecuadamente, pero tienen en sus manos el poder otorgar un conjunto de candados que ayuden a regular hoy por hoy lo que es la precariedad de los recursos, la precariedad y la opacidad, como bien dice nuestro amigo de ICEFI al respecto de ese fenómeno que ha sido la punta de lanza de lo que después se ha convertido en obviamente fondos para la corrupción. Creo entonces que los candados tienen una naturaleza que sabiéndolos adecuar, sabiéndolos manejar adecuadamente, con un buen nivel de negociación por parte del Ejecutivo, creo que le pueden servir al mismo Ejecutivo. Y yo creo que esa parte no se está viendo. Perfecto, Renzo, gracias por enlazarte con nosotros esta mañana y darnos tu apreciación de lo que está ocurriendo en cuanto a este presupuesto, la discusión que se está teniendo. Y Renzo, y tú mencionaban algo importante, ¿verdad? La fiscalización, el uso de estos fondos o de estos candados. Y precisamente ayer también el presidente electo decía, voy a incrementar los fondos o quería incrementar los fondos de la Contraloría para tener una mejor fiscalización en distintas entidades. Una vez más dice, voy a dar más dinero, quiero dar más dinero, pero no dice de dónde va a salir ese dinero, ¿verdad? Sí. Y habla de la baja recaudación tributaria. Así es, yo creo que sí es el momento de que como políticos pasen de la retórica a lo concreto. Y me parece que el discurso de cero tolerancia a la corrupción tiene un límite. Ya ganaron las elecciones y ahora toca pasar a lo concreto. ¿Qué acciones hay que tomar? Y en ese sentido lo que estamos viendo es todavía mucho vacío en términos de ese conocimiento que hay que tener en materia fiscal. Finalmente, la política fiscal se determina el contrato
estrato social, es ahí en la política fiscal y en el presupuesto donde sabemos a qué le estamos apuntando. Y en todo caso el proyecto de presupuesto es un proyecto muy limitado, es un proyecto que no genera posibilidades de desarrollo, sino de seguir sobreviviendo, pero es un proyecto que incluso tiene disminuciones en el gasto social. Hay una caída de las inversiones en niñez y por supuesto hay una caída importante en recursos para luchar contra la desnutrición, la mortalidad materno-infantil. Claro. Frente a esa realidad hay que tener propuestas en concreta más que el simple discurso. Claro, y eso es lo que se está esperando, como menciona Jonathan, el hecho de pasar ya a medidas más concretas y también empezar a visibilizar esa crisis que quizá va a recibir Jimmy Morales venga ya el 14 de enero. Y creo que algunos analistas también, Jonathan, están coincidiendo en decir, como escuchábamos a Renzo mencionar, que este podría ser uno de los primeros desgastes para el gobierno de Jimmy Morales. Quizá un desgaste innecesario, pero si dicen ciertamente va a ser un desgaste. Y están todavía a 2 meses de tomar posesión. Falta. Sí, yo creo que ellos tienen que comprender que hay que ir madurando las ideas y pasándolo a lo concreto, por un lado. Lo otro es que una discusión profunda del proyecto de presupuesto debería llevar a la próxima administración a darle una mirada mucho más amplia. Si el problema de los candados en términos de lo estructural, podemos encontrar que hay recursos que automáticamente van a áreas que creo que muchos de los ciudadanos no estamos muy convencidos de que sean las áreas torales, por ejemplo, o por lo menos que no sean áreas de transparencia. Una buena parte del IVAPAS se va automáticamente a las municipalidades, a los consejos de desarrollo, y ahí no se le piden cuentas a nadie. Exacto, donde o sabemos hay una que hay muy poca alta. fiscalización. Exactamente. Entonces ese tipo de candados se tienen que discutir, no para dejar un presupuesto que no tenga ningún norte y que cualquiera lo pueda utilizar como quiera, pero sí para tener un presupuesto más transparente. Si vamos a tener candados que dan recursos al deporte federado, por ejemplo, la organización del deporte federado debería tener rendición de cuentas, transparencia, mediciones de impacto, como lo tiene que tener los recursos que van a salud, a educación, a economía. Sí es un debate mucho más amplio que el del proyecto de presupuesto, pero quizá en este momento la coyuntura es para que el futuro presidente tenga una claridad de con qué presupuesto va a operar el próximo año. Creo que una de las medidas que debería de tomar y debería de ser muy tajante es obligar a que no haya ninguna discusión de privilegios fiscales, leyes que a través del no pago de impuestos pretenden generar aparentemente más inversiones o un deporte de alto rendimiento cuando en realidad no hay ni siquiera para textos escolares ni para pagar maestros. Creo que eso es muy importante tenerlo claro. El otro elemento es que los centros de pensamiento, la sociedad, los movimientos sociales tienen que tener un análisis más profundo. No se trata ni de subir ni de bajar el presupuesto a nuestro sabor y antojo, se trata de un análisis que permita tener un presupuesto que cumpla con los desafíos del próximo gobierno, pero más importante, que cumpla con las